El tema, escriban allí, es Dios, el hombre, Satanás y Jesús. Dios, el hombre, Satanás y Jesús. Vamos a estar viendo acerca de estos 4 temas, que son temas muy amplios, pero los vamos a ver en una sola sesión. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesús? Entonces, pongan así, el tema es Dios, el hombre, Satanás y Jesús. Vamos a descubrir en la Biblia qué dicen acerca de cada uno. Entonces pongan como punto número 1, por favor escriban Dios, Dios. Y comenzamos. Dios es demasiado grande para que nosotros podamos comprender a plenitud. Él no tiene principio ni fin. No hay lugar donde su presencia no pueda ser sentida. La Biblia pregunta en Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Cuando yo tenía 9 años, recuerdo que yo, aún siendo una niña, no tenía todavía la noción, no conocía todavía de ese Dios y pues yo me quería esconder de alguien que sabía que estaba alrededor de mí, o sea, sabía que en el ambiente había alguien mayor, algo supremo, algo diferente, pero no sabía aún en mi niñez, no sabía que era Dios. Y me escondía, yo me escondía debajo de la cama y ahí se sentía. Y me iba y decía, ahora sí, en esta esquina de la casa es muy grande, aquí no está Dios. Y ahí lo sentía. Y nunca dejé de sentirlo. Dios es tan grande, es demasiado tan grande para que nosotros podamos comprender a ciencia cierta que Jesús, Dios mismo, existe. Dios vive en los cielos y reina sobre la tierra. Eso nos lo dice Salmo 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. En este estudio estaremos examinando algunas verdades especiales acerca de Dios. Existen hechos acerca del carácter de Dios que no cambian ni va a cambiar. Dios es Dios, ha sido el mismo, es el mismo y será el mismo a través de los siglos. A través de estas verdades vamos a comprender más y mejor sobre la personalidad de Dios. Si bien es imposible conocer a Dios a plenitud o entenderlo, lo que sí debemos entender es lo que Jesús nos vino a mostrar, que Dios nos ama y se interesa por nosotros personalmente, que Dios es un Dios personal, que Dios es nuestro Padre, que Dios es un Dios individual, que Dios no es un Dios que se relaciona con la gente de manera colectiva, sino de manera personal. Estas verdades nos van a mostrar cómo es el carácter de Dios y cómo podemos nosotros tener una relación personal y única, individual con Dios. Entonces, escriban, inciso A. Anoten, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Número 1, anoten, Dios es creador de todo. Dios es el creador de todo. Y anoten Salmo 139:13. Aquí es donde está la comprobación de esa afirmación. Dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Número 2, anoten, Dios es todopoderoso. 2, Dios es todopoderoso. Eso nos lo dice en Romanos 1:19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primero de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Primero de Crónicas 29:11, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tercero, Número 3, anoten, Dios es omnisciente. Número 3, Dios es omnisciente. Hebreos 4:13 nos lo dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Y primera de Juan 3:20 nos lo dice también, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Número 4, anoten, Dios es santo. 4, Dios es santo. Primero de Samuel 2:2, primero de Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Número 5, Dios es espíritu. Anoten, 5, Dios es espíritu. En Juan 4:24 nos lo dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Número 6, anoten, Dios es una persona que puede conocer. Número 6, Dios es una persona que puede conocer. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Santiago 4:8. Salmo 145:18 dice, cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Número 7, anoten, Dios es un Padre amoroso. 7, anoten, Dios es un Padre amoroso. Primera de Juan 3:1 nos lo dice. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, por favor, escriban inciso B. Ya vimos en el inciso A quién es Dios. Ahora en el inciso B escriban, Dios es demasiado grande para habitar en templos. Escriban, inciso B, Dios es demasiado grande para habitar en templos. Letra Hechos, Hechos 17, 24 al 25 y al 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje es suyo somos. Letra C, anoten, nosotros somos uno, creados por Dios. Salmo 139, 14 al 16 nos lo dice. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Número 2, anoten, propiedad de Dios. 2, propiedad de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos lo dice. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Número 3, anoten, llamados para adorar a Dios. 3, llamados para adorar a Dios. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Inciso D, por favor, escriban. Tomando una decisión. Inciso D, tomando una decisión. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La Biblia nos relata acerca de un varón llamado Josué. Ustedes han de haber ya escuchado la historia de Josué, el sucesor de Moisés. El pueblo había estado vagando durante 40 años, esperando entrar en la tierra prometida, pero pues por su desobediencia no pudieron entrar. Entonces, cuando pasaron esos 40 años, Josué, eh, ahora sí que designado por Dios, fue el que los llevó a la victoria contra las naciones que habían invadido y que estaban en la tierra prometida, y poseyeron la tierra y dividieron toda esa tierra, lo que hoy se conoce como Tierra Santa, la dividieron en 12 partes y dieron a cada tribu una parte. Y ya que estaban establecidos allí, Josué les lanzó un reto para que tomaran una decisión. En Josué capítulo 24:15 está ese reto que les hizo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Noten cómo aquí claramente le está Josué poniendo un reto al pueblo. ¿Saben qué? Escojan. No podemos servir a dos señores. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, a dos amos. O servimos a Dios, o nos servimos a nosotros mismos, o servimos al dinero, o servimos al mundo, o servimos a los hijos, o servimos al esposo o a la esposa. No podemos tener dos amos, nada más podemos tener uno. Obviamente el mejor amo es Jesús, es Dios, porque si escogemos servir a Dios, entonces vamos a ser los mejores padres, los mejores esposos, las mejores personas. Este mismo reto se nos pone el día de hoy y tenemos que escoger. Y vamos a escoger, es una decisión. Sabemos que es lo más inteligente que podemos hacer, pero de todos modos es una decisión que no solamente debemos tomar, sino que debemos estar ratificando todos los días. Entonces, ya vimos acerca de Dios, ahora vamos a ver acerca del hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre? Anoten. Letra A. El hombre, la imagen de Dios, creado para tener dominio. Letra A. El hombre, la imagen de Dios, creado para tener dominio. Dios tenía una razón muy real para la creación del hombre, varón y hembra. Tiene un plan y propósito maravilloso para ellos.
Debido a que Dios es amor, él deseaba tener seres de corazones y mentes semejantes a él, con quienes pudiera compartir su vida. Todo lo que él es y todas las cosas que en él y quienes gobernarán, perdón, y todas las que están envuelto, quienes gobernarán con él los cielos y la tierra como hijos. Por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. Como dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1, 26 y 27. Nos damos, Entonces, nos damos cuenta que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Y nos damos cuenta que fue tanto el amor para con nosotros que lo único que él desea es tener una relación personal contigo y conmigo. En Proverbios nos lo menciona muy hermoso ese texto donde dice que él creó todo el mundo, pero su delicia, porque así dice su delicia, o sea, no fue lo más hermoso, fue su delicia. ¿Alguna vez has probado algo tan delicioso que tú dices, esto es una delicia, quisiera volverlo a probar? Bueno, dice que su delicia fue para con los hijos de los hombres. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios porque somos lo mejor de lo mejor para su corazón. ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca del diablo. Escriban inciso B, Lucifer, porque diablo significa acusador, pero el nombre del diablo es Lucifer. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este ser que tanto aborrecemos, ¿verdad? Y que tantos problemas nos ha dado. Dios creó muchas cosas maravillosas antes de que creara los cielos y la tierra. Entre ellas están los ángeles, que son seres espirituales cuyo propósito es cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles adoran a Dios y le sirven continuamente. Eso nos lo dice en Apocalipsis capítulo 5. No obstante, cuando Lucifer, uno de los líderes angélicos, entendió acerca del plan de Dios para crear al hombre, se rebeló contra él, porque Lucifer quería estar por encima del trono de Dios. Cuando Satanás, que quiere decir adversario, se enteró que Dios iba a crear a seres a su imagen que iban a estar por encima de los ángeles, entonces se rebeló contra Dios. Él quería la posición y la autoridad que Dios había planeado para la humanidad. Quería reinar sobre toda la creación por sobre el trono de Dios en el cielo. Cuando Lucifer se rebeló, entonces Dios lo expulsó del cielo. Al mismo tiempo, una tercera parte de los ángeles se unieron a su rebelión y fueron expulsados con él, como lo dice Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. cuando yo estudié en la universidad, un consejo que me dio un se llama compañero allí, me dijo, si tú de verdad quieres ser el mejor en esta escuela, en esta materia o en la materia que sea, debes entender el dicho del diablo acerca de los estudios. Hay un dicho pues popular que dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y lo que me dijo es, más sabe el diablo porque lee los manuales que por diablo. Me dijeron, tú tienes que leer los manuales y tienes que, ahora sí que sumergirte en leer los libros y cuando tú realmente entiendas eso, pues vas a poder entender las clases y vas a poder sacar 10 en todo. Satanás es
muy astuto. Más sabe el diablo por viejo, o sea, por experiencia, que por diablo. Él le ha hecho creer a la gente que no existe o que es un tipo como de muñeco rojo con cola o que es algo muy horripilante. Una de las más grandes mentiras del diablo es que no existe. Y otra de las más grandes mentiras es que es un ser así horroroso, espantoso. ¿Quién no va a huir de un monstruo que se le acerca? Pero el diablo siempre se presenta como algo bonito, como algo atractivo, como algo inofensivo. Es tan astuto que por eso ha engañado a la gente. Y es importante entender esto dentro del plan de Dios. Lucifer fue lanzado del cielo a la tierra, donde ahora es conocido como Satanás o el diablo, separado de la gloria de Dios, el Creador. Él perdió la hermosura y luz en la que antes se vestía. Nos lo dice en Ezequiel 28 del 11 al 17. Dice, convirtiéndose en una criatura maligna y rodeada de tinieblas. Los ángeles que cayeron con él también perdieron su gloria y se convirtieron en demonios o espíritus malignos en el mundo recién creado por Dios. No obstante, la ambición perversa de Satanás no cambió y comenzó a trazar un nuevo plan para usurpar, tomar ilegalmente el trono de Dios. Él salió a conquistar al hombre que Dios había creado. Aquí lo que nos hace ver es que el diablo quiere a toda costa destruir lo más maravilloso, lo que para Dios es un deleite, lo mejor que Dios hizo en la tierra, que fuimos nosotros. Lo dice en Apocalipsis, que dice que cuando la mujer dio a luz, dice que quiso destruir al hijo de esa mujer y lo escondió. La mujer lo escondió, dice que quedó escondido, pero él, de la impotencia de no poder destruir lo que al mismo Jesús, dice que entonces se fue con lo más preciado, con sus hijos, con nosotros. Por eso es que él, cuando se hizo malo, él lo único que quiere es que tú y yo no creamos en él. Él lo único que quiere es que tú y yo no tengamos una relación personal con él, que no hablemos con él. Él, lo mejor para él es que tú estés sentado, tranquilo, sin ningún problema. Pero eso no es correcto. Él fuimos creados para platicar, para tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos lleva a el inciso C. Escriban aquí en el inciso C la tentación, la tentación. Porque si bien Dios dio a la primera pareja, Adán y su mujer, la autoridad para reinar sobre toda la tierra y para que la mantuvieran bajo su dominio, es cuando entonces el diablo, Lucifer, urdió su plan. Fíjense, Dios, a fin de mantenerlos a salvo de Satanás y sus espíritus del mal, Dios colocó al hombre y a la mujer en un huerto. Y dice que le dijo al hombre que tenía que labrar el huerto y cuidarlo porque había un peligro inminente. En ese huerto Dios plantó dos árboles especiales. Un árbol lo llamó el árbol de la vida y el otro árbol, el otro árbol lo llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la vida representaba la vida y la autoridad de Dios mismo. Así que al comer de su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, del amor y de la gloria de Dios. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la vida y autoridad de Satanás. Y mientras Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvo de los espíritus del mal que poblaban la tierra. El dominio de toda creación siempre estaría en sus manos si obedecían el mandamiento de su amoroso creador, como lo dice en Génesis 2 del 15 al 17.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Noten esto. Muchos dicen, ay, pues si Dios, ¿para qué les puso ese árbol si era una tentación para ellos? Miren, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, significa que tenemos voluntad propia. Y nadie puede decir que tiene voluntad si no tiene elección. Dios les dio elección. Lo más impresionante aquí es que Dios desde antes ya sabía que los seres humanos íbamos a rebelarnos contra Él. Y a pesar de eso decidió crearnos, a pesar de saber que nos íbamos a rebelar contra Él y que para redimirnos era necesario que Él mismo, siendo hombre, muriera y entregara su vida a pesar de eso. Por eso es que el amor de Dios es tan increíble y tan maravilloso. Y aquí estaban los dos árboles, representando uno la naturaleza y la vida de Dios y otro la naturaleza y la vida del diablo. Y el hombre tenía que escoger entre uno de los dos, o escoger estar bajo el dominio de Dios o escoger estar bajo el dominio del diablo, que es el mismo reto que le puso Josué al pueblo. No obstante, Satanás engañó a Eva, perdón, engañó a Eva. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente malo como Dios le había dicho. Por el contrario, el comer de su fruto abriría sus ojos y los convertiría en dioses. Ella creyó su mentira y comió de su fruto. Adán, aunque sabía que era una mentira, también comió del árbol. Génesis 3:6 dice, Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. nos damos cuenta a través de la historia en la Biblia que nos relata que desde que él fue echado de la presencia de Dios, lo único que él ha querido y su única propósito es llevar a las personas a las que más se pueda con él, porque el infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás, porque él va a quedar ahí, pero él no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a los que más se pueda, precisamente por eso, porque cuando nuestros ojos fueron abiertos, el pecado llegó en dos personas y de esas dos personas nosotros somos y nacemos en pecado. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos y entender que tenemos un enemigo y es Satanás. Y si entendemos esto, vamos a comprender que cuando tengamos alguna situación, algún problema, algo que no es dado en nuestra, para alcanzar, que podamos darle solución, acuérdense, ¿cómo debemos actuar? ¿Para bien o para mal? Entonces es dando gracias a Dios y reconociendo que Él está con nosotros y que Él es amoroso y que Él es creador. Entonces, por favor, escriban allí el resultado, inciso de el resultado. O sea, ¿cuál fue el resultado de la desobediencia? A través de aquel simple acto de pecado, el hombre perdió la gloria de Dios, además del dominio que ejercía sobre la creación. Entonces, Satanás, Satanás tomó el trono del cual Adán y Eva habían sido sacados para ejercer su reino de terror, destrucción y muerte sobre la tierra, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo desde los 12 años,
yo me volví ateo de closet, o sea, de closet, ¿por qué? Porque pues nunca dije abiertamente que yo era ateo, pero yo no creía en Dios y la razón principal por la que no creía en Dios es porque era esta lógica, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad, tanto robo, tanta violación, tantas muertes? ¿Por qué hay tantas cosas horribles en la tierra? O sea, ¿por qué el mundo está de cabeza? Yo decía, si existiera Dios, pues no estaría así. Cuando entendí esto, que por nuestra desobediencia, Satanás tomó el control y ahora él es quien gobierna la tierra, pues es muy fácil entender por qué la tierra está hecha todo un caos, ¿no? Todas las generaciones que sucedieron a Adán y Eva heredaron su naturaleza caída. Todas hemos caído bajo el pecado y dominio de Satanás. Efesios 2:1-3 dice, Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1-3, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. entonces, letra D, No, el corazón. perdón, el corazón de las personas en todas partes hoy en día está lleno De tres cosas. de tres cosas. Miren, la primera, anoten, anoten, idolatría. Romanos 1:21-23 dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. esto lo que nos da a notar es que cuando se pierde la autoridad del hombre, cuando cae en pecado, acepta esa maldición, ese engaño, queda un hueco, un vacío en cada persona de toda la tierra humana. Todos en Romanos dice que tenemos un hueco que nada ni nadie lo puede llenar, solamente Jesús. Entonces, como el hombre no sabe a dónde dirigirse, a dónde ir, cae en la idolatría. La idolatría es un deseo de adorar a alguien más allá, de más grande, a un Dios. Y como no conocen a Dios, caen en la idolatría. En cualquier demonio está detrás de una imagen. Entonces le adoran rito y creen que están bien. Número dos, el Bueno, resultado. y aquí em, igual, por eso es que el mundo está lleno de ídolos y de dioses falsos, tantos de cuadros, de imágenes, de estatuas, y hay quienes andan ahí cargándolo en su cuerpo o lo llevan allí, pues ahora sí que algo que yo piense que tiene algún poder es porque dos, Inmoralidad. Romanos 1:24-27. Anoten, inmoralidad. por lo cual también, Romanos 1:24-27, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La inmoralidad es el segundo resultado del pecado cuando cae a la tierra y el hombre cede toda su autoridad. La inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Por eso es que ahorita y cada vez va a ser peor, porque ya está escrito, la inmoralidad va a estar y está, más bien dicho, perdón, en los hombres. Por eso es que tanto lesbianismo, homosexualismo, adulterios, fornicaciones, o sea, ya cada vez el pecado no llega a saciar, sino que quieren más y más y más. ¿Por qué? Porque ese hueco no pueden entender ni quieren entender que solamente Jesucristo lo puede llenar, lo puede sanar. Entonces, se van a la idolatría, se van a la inmoralidad y creen que eso los sacia, creen que eso les va a dar esa paz, ese gozo en sus corazones. Pero, ojo, la inmoralidad ha traído desvío de los hombres y nuestra naturaleza en nosotros es pecaminosa. Por eso necesitamos a Cristo. Y Número 3, toda suerte de maldad. Romanos 1:28 al 32. toda suerte de maldad. Romanos 1:28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense cómo dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El tercer resultado que llegó en la tierra por el pecado, por la desobediencia, y el hombre entregó toda su autoridad que se le había dado y había hecho y había sido dispuesta de Dios para el hombre, bueno, la tercera es que vino toda suerte de maldad. Él, de tanto pecado, es como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice que ya era tanto el pecado que tuvo que destruir toda esa ciudad, porque ya era tanta el engaño, la mentira, el odio, ya era tanto que entre hombres ya no se saciaban hombres con hombres. Y dice en la Biblia que ahora, ni aún en nuestros tiempos, y aún ellos, ese país, ese lugar fue ahora sí que destruido por fuego. Nosotros debemos de hablar de Jesús. Por eso es esta clase tan importante, porque Dios es grande, porque a pesar de que el hombre entregó toda su autoridad, Jesús entregó todo por amor a nosotros. Ahora que hay la fornicación en el mundo, que se nos presenta, lo único que nosotros tenemos que hacer es de rodillas clamar para evitar estos engaños, esta mentira de Satanás que a toda costa va a querer destruirnos. Entonces, no todo se queda ahí, hay buenas noticias. Anoten, escriban inciso E, el gran plan de Dios para la humanidad. El gran plan de Dios para la humanidad. Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado. No. En lugar de ello, Él puso en acción otro gran plan. El plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en su lugar original de hijo y poder compartir todo su trono con el hombre. Así que comenzó a preparar al mundo para el advenimiento del Salvador, Jesús. Como dice, Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. el Nuevo Testamento registra la historia de Cristo.
aquel que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Y es así, Dios no nos abandonó. Voltaire en el siglo XVI, XVII, quién sabe cuándo, fue hace muchos años, dijo que Dios estaba muerto. Y pues en la casa donde él pues vivió, ahora hay una imprenta donde se imprimen Biblias y se mandan por todo el mundo, porque Dios no ha muerto, Dios está vivo, Dios siempre ha estado vivo. La gente que ha decidido no creer en Dios o que se ha rebelado contra Dios y que practica la idolatría, la inmoralidad y toda suerte de maldad, no quiere saber nada de Dios, pero es evidente, a cada generación Dios se les ha manifestado. Y eso nos lleva al punto principal. Anoten número 3, el cuarto tema. Ya vimos Dios, ya vimos el hombre, ya vimos Satanás y ahora es Jesús. Entonces, vamos ahora a ver acerca de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Anoten, Jesús es el Hijo de Dios. 2000 años atrás apareció un hombre en el escenario de la historia. Él nació en el mundo y creció hasta la vida adulta exactamente como cualquier otra persona. Pero este hombre era diferente a cualquier otro. Él no fue un hombre ordinario. Una virgen lo concibió del Espíritu Santo y lo trajo al mundo. Era Dios hecho hombre. Quien vino a la tierra en apariencia humana fue el Hijo de Dios. Lucas 1, 26 al 35 y Juan 1, 1 al 14 nos dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Anoten, inciso B, Jesús vino al mundo para un propósito especial. Vamos a escribir las 6 cosas para las que vino Jesús al mundo. Número 1, para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Lucas 19:10, Colosenses 1:13, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 2, por favor escriban, para dar su vida por nosotros. Mateo 2, para dar su vida por nosotros. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tercer propósito para el cual vino Jesús, escríbanlo, para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. Tercero, para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuarto propósito para el cual vino Jesús, escriban, para darnos vida eterna. Cuarto, para darnos vida eterna. Primera de Juan 5:11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quinto propósito para el cual Jesús vino, escriban, para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. 5, para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sexto propósito por el cual Jesús vino al mundo, por favor escriban, para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Sexto, para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Letra C. Anoten. Jesús vino para demostrarnos cómo es Dios. Letra C. Anoten. Jesús vino para demostrarnos cómo es Dios. Juan 14, del 7 al 11, dice, si me conociesen, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Número 1. Anoten. Nos mostró el amor de Dios. Nos mostró el amor de Dios. Primera de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Número 2. Anoten. Él nos mostró el poder de Dios. Número 2. Él nos mostró el poder de Dios. A. Él sanó a los enfermos, los cojos y los ciegos. Inciso A, escriban. Él sanó los enfermos, los cojos y los ciegos. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Número 2. Anoten. Inciso B. Inciso B. Lanzaba fuera demonios. Anoten. B. Lanzaba fuera demonios. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Letra C. Anoten. Cristo ejecutó milagros. Cristo ejecutó milagros. Marcos 4:37 al 41, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Letra D. Anoten. Él resucitaba a los muertos. Juan 11:43 al 44, él resucitaba a los muertos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Ahora escriban el inciso D, por favor. Jesús compartió nuestros sufrimientos en su vida. Inciso D, Jesús compartió nuestros sufrimientos en su vida. Durante su vida en la tierra, Jesús experimentó todos los sufrimientos de la vida que padecemos, y es por tal razón que Él comprende exactamente cómo nos sentimos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es increíble cómo Jesús ha padecido exactamente todo lo que cualquier ser humano puede padecer, y en Él tenemos esperanza, consuelo y fortaleza. Anoten. Letra E. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros.
Los impíos tomaron a Jesús y lo ejecutaron al clavarle en una cruz de madera como un criminal común. Él podría salvarse a sí mismo, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte que Dios iba a salvar al mundo. Jesús murió por nosotros. Lo dice Mateo 15, 16 al Marcos. 39. Perdón, Marcos. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Inciso F, por favor escriban, Jesús fue resucitado de los muertos por nosotros. Inciso F, Jesús fue resucitado de los muertos por nosotros. Después de 3 días de enterrado en una tumba, Dios levantó a su Hijo de los muertos. Eso está en Mateo 28 y en Marcos 16 y en Lucas 24 y en Juan 21. Jesús resucitó, Él está vivo, y también eso la resurrección de Cristo la hizo por nosotros. Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es maravilloso el plan de Dios porque Él está vivo, Jesús está vivo. No estamos siguiendo una doctrina, una filosofía, algo muy ideológico, místico. No, estamos siguiendo a una persona real con quien nos podemos relacionar y a quien podemos conocer. Letra F. G. Perdón, letra G. Jesús, anoten, Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Anoten, Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresó al cielo para sentarse a la diestra del Padre. También hizo esto por amor a nosotros, ya que nos abrió el camino hacia la presencia de Dios, donde podemos ir a morar para siempre por todas las eternidades. En Hebreos Hebreos, 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. pues bueno, esta clase es tan importante porque es la base principal para conocer a Jesús. Y nuestro propósito en este momento es poder alcanzar a más personas para decirles que hay un propósito en su vida, que no todo es desgracia, que no todo es dolor, es tristeza. Jesucristo vive y Él vino para salvarnos, como lo vimos. Él dio resultados en esa cruz y nos ha dado la victoria. Entonces vamos a orar que el plan de Dios se puede hacer una realidad en nuestras vidas. Es increíble hoy, por ejemplo, por la diferencia de opiniones o por lo que hay en la mente de cada uno. Hay quienes pues dicen que no se vacune uno, que eso es del diablo, y hay quienes dicen que no se vacune uno porque pues te puedes morir, y hay otros que dicen, no, pues es que pues sí hay que vacunarse, y hay ahora sí que muchísima diferencia, pero nada como alguien que ya pasó por la experiencia, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo fui y me vacuné, y pues no me siento mejor ni me siento peor, pero pues no pasó todo lo que ustedes dicen, ¿no? La vacuna está allí. La vacuna no va a venir a la puerta de tu casa y te va a amarrar y te va a obligar a que te la pongas. No te la van a poner a la fuerza. Tienes que ir voluntariamente, y aquí en donde vivo,
un día que pues por la mañana pues tuvimos que ir a algún lado, había una multitud, era demasiada gente y todos estaban haciendo la fila para su vacuna. De igual modo es con el evangelio. Hay unos que dicen una cosa, otros dicen otra, pero aquí estamos nosotros que ya hemos tenido la experiencia y podemos testificar qué es lo mejor que podemos hacer en esta vida, qué es lo mejor que nos puede pasar, pero cada quien lo tiene que hacer voluntariamente, cada quien tiene que tomar una decisión, no es algo que nosotros podamos hacer por otros o que nos podamos vacunar por otros, tampoco podemos recibir a Cristo por otros. De allí la importancia de compartir para que la gente sepa, para que la gente salga de la ignorancia y sepa que lo que necesita es a Cristo. Si está queriendo llenar su vida con idolatría, con inmoralidad y con toda suerte de vicios y maldad, entonces pues debe ser consciente de que el único que puede llenar, como decía hace un rato Blanquis, ese vacío es Jesús. Entonces, Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque estamos convencidos de que tú eres el único que puedes llenar el vacío. Tú eres el único que nos puedes rescatar, que nos puedes dar sentido y propósito. Tú eres el único a través de Jesús que le puedes dar significado y propósito a nuestra vida, Padre. Que cualquier persona que escuche estas verdades, Padre, pueda tomar una decisión, tomar esa decisión de seguirte a ti, de servirte a ti, de entregarte su vida a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.